Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, mi nombre es Wolfgang Grimm, ahora la tercera cápsula de la geoquímica en la prospección. Hoy vamos a revisar algunas metodologías de mediciones, algunas tecnologías para analizar, técnicas de análisis al fondo, ¿no? Tenemos primero la familia de espectrometría, donde principalmente vamos a analizar elementos. Hay que tener bien claro, existe también la familia de los difractómetros, digamos, donde se analiza, donde se llegan a los minerales. Esa es la primera gran diferencia. Al fondo, el principio no es tan complejo. Cada elemento químico tiene una línea espectral o tiene líneas espectrales, mejor dicho. Entonces, si uno asocia el elemento con energía, en una u otra forma se forman líneas espectrales características que se puede analizar hoy día y este análisis son obviamente frecuencias, podrían ser también energético o frecuencias, y eso se detecta hoy día y como cada elemento tiene más o menos su espectro bien característico, sabemos qué contenido tiene este mineral, esta roca, etc., ¿no? Da un buen resultado por esta tecnología. Es una tecnología, como ya sabemos, como 100 años más o menos, un poquito más hasta en sus comienzos, ¿no? Y hoy día está bastante avanzado, ¿no? Para entender más fácil la fluorescencia de rayos X y la absorción atómica y muchos más, claro, podríamos ver rápidamente las líneas espectrales de emisión y el espectro de absorción. Eso al fondo es el principio. Si pongamos una roca, un material y calentamos eso, se funde, eso se emite una luz. Todos sabemos eso, esta luz en realidad son líneas espectrales o está compuesto por líneas espectrales. ¿Por qué? Muy simple, porque los electrones saltan por la energía, se van a otra órbita y después se recaen a su órbita, a su lugar normal, y ahí se emite una frecuencia. Y como estas órbitas o como estas energías son definidos, siempre sale la misma frecuencia y también la misma energía. Y eso se puede medir hoy día. Son varios de estos saltos, de estas emisiones, digamos, de frecuencias. Por eso, normalmente cada elemento químico produce una cantidad no menor de estas líneas bien características. Y estas líneas se puede interpretar, se puede medir por su frecuencia o por su energía y nos da una pista, un valor bien válido de la naturaleza del elemento. Lo viceversa casi funciona con las líneas de absorción. Si estamos hablando de un cuerpo fundente, una fundición dentro de dentro en una masa gaseosa como nuestro Sol, se forman líneas de absorción. Significa, nuestro Sol, por ejemplo, tiene un espectro continuo, pero si uno ve eso con un detector, se nota que hay líneas negras, las líneas de absorción. En este caso, las líneas del Sol, las líneas de hidrógeno y las líneas de helio no están negros, entonces son de absorción. Eso igual se usa este fenómeno en la absorción atómica, ¿no? Donde claro hay que producir nomás líneas de absorción. Y estas líneas de absorción igual son para cada elemento químico bien características. Y
Ahí veamos el primer grupo o la primera forma de análisis, las fluorescencias de rayos X. La fluorescencia de rayos X o XRF, ¿cómo funciona? Simplemente se activa energéticamente el elemento, el átomo, y los electrones llegan a otra órbita, un electrón, y en su caída, después de la activación, digamos, emite una frecuencia muy característica de su caída de una órbita a otra órbita. Y esa frecuencia se puede medir en su forma como frecuencia o en su intensidad, en su energía, y con eso podríamos llegar al elemento. En realidad, la fluorescencia de rayos X es el método capaz más común hasta la actualidad. Todos los elementos principales se pueden detectar, los elementos trazas, casi todo. Ojo, todo o los elementos principales llegan en su forma oxidada, Al2O3, por ejemplo. Eso se hace en una forma de cálculos. ¿Por qué es así? El oxígeno igual tiene un peso y hay que agregar este peso en una forma, ¿no? Y por eso en una forma calculada llegan los óxidos de los elementos principales. Como ya he hablado, es la tecnología capaz más común. ¿Por qué? Es un precio bastante aceptable, bueno, un proceso de purificación o de un proceso de preparación de la muestra no tan complicada, ¿no? Y tiene sus límites de detección. Sí, no es el mejor proceso, eso sí, no es la mejor metodología, pero los rangos de errores son aceptables y los límites de detecciones igual son aceptables. En realidad, los límites de detección, principalmente aluminio, silicio, etcétera, 50 parts por millón, potasio, calcio, igual 30 parts por millón, ¿no? Algunos, fierro, níquel, cobre, 10 ppm, ¿no? Y rubidio, stroncio, zirconio 6 ppm y oro 1 ppm. Claro, no son los mejores en algunos casos. Por ejemplo, el caso del oro no es el mejor, ¿no? Y ahí también tenemos ya los límites de la detección bastante cerca de la utilidad, pero para los elementos mayores y la mayor cantidad de los elementos de Pathfinder realmente es suficiente, ¿no? Tengo que un poquito recuperar, por favor, ¿no? Usamos las unidades por ciento, por 100, ¿no? Está claro, y ppm, partes por millón, o ppb, partes por billón, ¿no? Muchas veces se escucha gramos por tonelada, algo así. Si uno piensa bien, gramos por tonelada iguales ppm, ¿no? Regla de tres simples, ¿no? Bueno, conclusión. No es la más exacta la fluorescencia de rayos X. Límites de detecciones hay mejores, pero en realidad es muy eficaz, fácil, común, precio alcanzable. Para la mayoría de los casos en la prospección, exploración, está ok. Claro, para los proyectos ambientales ahí capaz tenemos un problema. Y en el caso de oro igual vamos a llegar rápidamente a los límites. También hay que indicar, hoy día existen los handhelds, las pistolas de fluorescencia de rayos X, que obviamente son una gran ayuda. Por supuesto, tienen sus ventajas y desventajas. La ventaja obviamente es su portabilidad. ¿No? Podríamos realmente tomar mediciones in terreno, aunque estos aparatos no son baratos, 20, 30 mil dólares, y en terreno con este aparato tampoco es capaz siempre agradable, pero no importa, en el base, en el campamento base o en el campamento es capaz suficiente y uno lleva las muestras ahí y lo analiza in situ al tiro, ¿no? Mejor en realidad el polvo funciona un poquito mejor y pulidos también funcionan un poquito mejor, pero para tener una primera
idea excelente. Las desventajas es claro, tiene un valor bastante limitado del límite de detección. Por ejemplo, en el caso de oro, alrededor de 10 ppm, ¿no? Tenemos problemas con superficies meteorizadas, por eso hay que preparar capaz por lo menos un martillazo para verlo mejor para un poquito pulirlo. Si puede, ¿no? Claro, todo en el basamiento, en el campo base, ¿no? Y claro, como ya he hablado, es un poquito desafiante capaz llevar realmente este equipo en terreno, ¿no? Aunque aquí en el desierto no hay mucha lluvia, pero el precio es no menor, ¿no? Entonces las ventajas es la rapidez in situ y claro, tenemos una excelente retroalimentación de nuestra tarea, de nuestro quehacer, ¿no? Entonces, en realidad podríamos tomar estas medidas en un día y el otro día podríamos adaptar nuestra prospección de estos resultados, ¿no? Eso es la gran ventaja. ICP, ¿no? La Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, el espectrómetro de masas con plasma acoplado. Es la tecnología más moderna, ¿no? Por supuesto más exacta. Un plasma se calienta, ¿no? Un plasma de 5.000 grados a 10.000 grados Celsius, ¿no? Muy exacto las mediciones, límite de detección en nanómetros, mucho mejor. Entonces vamos a hablar de ppm hasta ppb, de parts por billion, muy interesante. Claro, algunos elementos como también en la fluorescencia se quedan afuera, los elementos, primeros elementos siempre se quedan afuera, ¿no? Después vemos eso, ¿no? Y hasta el número 83, ¿no? Se puede, entonces las tierras raras están adentro, ¿no? Y algunos hasta europeo, por ejemplo, hasta ya anda un ppb, ¿no? Entonces es realmente una línea de un límite de detección excelente. Generalmente no es tan bueno, entre 10 y 100 ppbs, ¿no? Pero mucho mejor que la fluorescencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de oro estamos hablando de 0,01 ppm, sea un poquito menor, bueno, no importa, pero es claro, es 10 o 100 veces mejor que la fluorescencia de rayos X, ¿no? En plata lo mismo, ¿no? Y entonces es bastante interesante, especialmente en proyectos ambientales, pero también en la prospección, pero ojo, también tiene su precio un poquito mayor, ¿no? Eso hay que indicar. Lo otro que nos queda es la AAS, Atomic Absorption Spectrometría o espectrometría de absorción. Es al fondo algo parecido de la fluorescencia, salvo viceversa, se mide la absorción. Ustedes saben, hay líneas espectrales y líneas de absorción, ¿no? De un elemento, si está en gas, vuelta en gases, ¿no? No importa aquí tanto la idea, la AS es un poquito mejor, tiene sus desventajas y sus ventajas también, ¿no? Funciona con el espectro de absorción, ¿no? Eso ya indicamos, ¿no? Y existen dos tipos de equipos con frecuencias fijas, donde realmente se puede medir un elemento nomás, o tres de repente, o con frecuencias liberadas, digamos, múltiples frecuencias, ¿no? Que claro pierden un poquito su exactitud, ¿no? Pero igual llegan bien. El problema de la AS, o no, problema, la particularidad es que se usan líquidos, entonces está excelente para analítica de aguas, excelente, ¿no? Pero también se puede usar en analítica de rocas sólidas. Hay que hacer un cierto trámite, o el laboratorio, mejor dicho, tiene que hacer un cierto trámite de la preparación de la muestra, disolviendo nuestras rocas, ¿no? También en la AAS, que tiene algunos, si son fijas, digamos, las frecuencias, tiene claro límites de detección mucho mejor. Si una es particularmente asociado, es el fire assaying, que es la preparación de muestra especial para oro, y eso al fondo se analizan con una AAS, absorción atómica,
después, ¿no? Y fire assaying es, digamos, el proceso oficial de, de la detección del oro. Aquí una cápsula de fire assaying. La forma más correcta en detectar oro es el fire assay. El fire assay funciona normalmente con una AAS, una absorción atómica de frecuencia fija, y tenemos un procedimiento bien normado, una muestra, fundentes, tenemos una fundición, después hay que agregar algunos recolectores y después hay que diluir esta muestra con agua regia, que es ácido nítrico y ácido clorhídrico, y eso se agrega o se aplica en una AAS de frecuencia fija que detecta oro.